Bien, vamos a continuar con el tema de la poesía y hoy vamos a ver la clasificación de los recursos estilísticos. Los recursos estilísticos en la poesía son los que transmiten esa manera especial, ese lenguaje para conseguir el resultado estético o expresivo que nosotros queremos transmitir. Es una manera especial de poder decir una poesía. Por medio de una poesía, el lenguaje que nosotros utilizamos, la belleza literaria que nosotros podemos transmitir. Eso se da por medio de las figuras literarias. Ahora, hay una clasificación de los recursos estilísticos. Tenemos los recursos fónicos, los recursos gramaticales y los recursos semánticos. Fónicos, gramaticales y semánticos. Los recursos fónicos, la palabra lo dice, viene de sonido de la lengua. Es como un sentido estético y expresivo con el fin de provocar una sensación determinada en el lector. Ahora, ¿cuáles son los recursos gramaticales? Son procedimientos expresivos que se producen al añadir, suprimir o repetir palabras o intercambiando el orden en la oración. Esos son los recursos gramaticales. Podemos suprimir es añadir o suprimir, o podemos quitar, suprimir es quitar. Y también podemos repetir las palabras. Eso no es un error, sino que es parte con una intención de lograr ese recurso estilístico, esa sensación, esa expresión que nosotros queremos transmitir. Los recursos semánticos afectan o se refieren al cambio de significado de las palabras. Recuerden que una palabra en un contexto significa una cosa y en otro contexto significa otra cosa. Entonces, esos recursos semánticos se juega con ellos para cambiar el significado de esas palabras. Algunos recursos estilísticos son la aliteración, la hipérbole, el hiperbatón y la imagen. Vamos a hablar sobre la aliteración. ¿Qué es la aliteración? Consiste en la reiteración sistemática de un sonido para producir determinado efecto sensorial en el receptor. Miren bien, el ruido con que rueda la ronca tempestad. Aquí vemos una repetición del sonido de la R. ¿Por qué? Porque queremos un efecto sensorial o de sonido en el receptor. ¿Quién es el receptor? El que nos está escuchando nuestro poema. Esa es la aliteración. La hipérbole consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo la verdad de lo contrario, de tal forma que quien nos escucha pues tenga el receptor le otorgue más importancia a lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Y le podemos dar una cualidad a un sustantivo, a algo, a algún objeto exagerado. En la expresión popular podemos utilizar ese recurso en ese poema y podemos decir, tengo tanta hambre. Nosotros en lo popular podemos decir, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Pero en la poesía nosotros podemos decir, corrían ríos de sangre o te esperaría toda una vida. Eso es una exageración porque nadie va a esperar a otra persona toda una vida. Pues podría ser el caso, ¿verdad? Pero entonces estamos exagerando o aumentando la realidad. Eso sería hipérbole. Es una exageración. En el hiperbatón, consiste en la alteración del orden lógico de las palabras en la oración. Por ejemplo, del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Aquí hay una alteración del orden lógico de las palabras. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Entonces, podríamos decir que es mejor, veíase el arpa desde el salón en el ángulo oscuro, su dueño, y empezamos, o sea, le cambiamos el orden.
Aquí se llama hiperbatón. Hiperbatón. Imagen. Es una representación vivida de una cosa o un fenómeno. En ella se combinan las otras figuras como la personificación, la metáfora y el símil. El símil hay una comparación. Ejemplo, primavera, la época de juventud. Otoño, la época de la vejez. Entonces estamos haciendo una comparación que la juventud viene siendo como la primavera, donde caen flores, donde todo es bonito, pero que el otoño es cuando ya las hojas están secas, entonces podríamos compararlo con la época de la vejez. Ahora, pasaremos a las imágenes sensoriales. Las imágenes sensoriales son un recurso poético que se utilizan para representar las sensaciones que se perciben por medio de los sentidos. Pueden ser visuales, olfativas, gustativas y auditivas. Táctiles también. En esos recursos no solo aparece en la poesía. Ese recurso no solo aparece en la poesía, ya que es usual que en los cuentos, novelas, se utilicen esas imágenes para describir a los personajes y que sienten lo que sienten ellos en determinadas situaciones. Por ejemplo, tenemos auditiva. Tiene que ser algo relacionado con la audición, con los oídos. Me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Ese es Pablo Neruda, lo dijo en un poema, en un escrito. Me oyes y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Esa sería auditiva. Una imagen sensorial auditiva. Vamos a ver una imagen visual sobre el cielo negro, culebrinas amarillas. Ahí estamos hablando de un color que lo podemos percibir con nuestra vista. Tenemos otra imagen olfativa que va a revolotear diciendo amores junto a una perfumada cabellera. Entonces, cuando hablamos de perfume nos referimos a una imagen sensorial olfativa. Y en la gustativa, mujer de labios dulces, sería gustativa. Y táctil, y crujió su espinazo por mi brazo. Ese es un fragmento de un escrito que hizo Rubén Darío. Entonces, eso sería la clasificación de los recursos estilísticos. Recursos fónicos, gramaticales, semánticos, y dentro de los recursos están la aliteración, la hipérbole, el hiperbatón y la imagen. Y las imágenes sensoriales tenemos auditivas, visuales, olfativas, gustativas y táctiles. Bendiciones.